Eh, pues acá ya tengo el software MATLAB instalado. Tengo entonces, les voy a mostrar el entorno, que es el workspace donde están las variables actuales, las carpetas, el editor y la ventana de comando. Entonces vamos a dar inicio a mostrar los ejercicios solicitados en la práctica 2. Entonces primero tenemos un cálculo de la edad que se hace con la declaración de las dos variables y una operación aritmética que es la resta. Entonces, para los datos tenemos una edad de aproximada de 33 años. Y luego vamos a ver el cálculo del área de un círculo, donde tenemos el programa nos solicita ingresar la variable radio y para hacer el cálculo del área, como vemos acá, pues también es una operación aritmética. Entonces, por ejemplo, para un radio de 2 metros, tenemos entonces que el área es 12 metros cuadrados. Luego vamos entonces a calcular el polinomio. El ejercicio nos pide seleccionar un polinomio de grado 3, asignar los coeficientes, calcular las raíces, derivarlo e integrarlo. Entonces el polinomio que tengo es x al cubo más 3x más 2 más 3x al cuadrado más 3. Entonces definimos el vector en donde los coeficientes son 1, 3, 0 y 3. Ya con la función poli convertimos el vector en un polinomio. A es un vector donde los elementos son los coeficientes del polinomio. Luego tenemos la función roots que calcula las raíces de ese polinomio, derp que calcula declaramos la función, la variable derivada o der que con la función polyder nos deriva el polinomio y luego declaramos la variable int y con la función polyint nos calcula la integral del polinomio que ya declaramos arriba. Entonces vamos a ver. Entonces ese es el polinomio. Ese es el polinomio, las raíces, la derivada y la integral. Luego vamos a ver el ejercicio de matrices. Acá en este ejercicio de matrices, entonces tenemos dos matrices de 4×4 que están acá declaradas. Ya tenemos las operaciones entre matrices, que son la suma, la resta, la multiplicación, la transpuesta y la multiplicación de la matriz A por una constante. En este caso, pues la constante que yo definí es 6. Vamos a ver. Entonces tenemos la suma, la resta, la multiplicación. Luego defino la matriz A, que es a la cual le voy a sacar la transpuesta y la cual voy a multiplicar también por la constante 6. Y acá está. Luego se nos pide utilizar ya funciones predefinidas por el MATLAB. Entonces en este caso voy a utilizar unas funciones para manejo de matrices. Utilizo primero la función once n, en este caso lo tengo con 8, que lo que hace es crear una matriz cuadrada de 8×8 de unos. Luego le saco el determinante con la función def a esa matriz, la inversa con la función imp, luego la transpuesta con el semicolon, luego la norma de la matriz con la función norm y luego declaro esa matriz A como una matriz simbólica y luego ya con la función pretty ya lo que hago es mostrarla pues de manera más amigable, que sea más bonito. Entonces acá
vemos, ¿sí? Declarada la matriz de unos, el determinante de A, la inversa de A, la transpuesta, la norma, acá la declaro simbólica y acá ya la muestro pues con la función priori, más bonito. Bueno, luego vamos a mostrar el programa para expresar la capacitancia en múltiplos o submúltiplos dependiendo pues lo que sea más conveniente, ¿cierto? Entonces vamos a correrlo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor de faradios, lo primero que me dice el programa es que ingrese el valor en faradios. Entonces, por ejemplo, 1, entonces él me lo expresa en faradios. Vamos a correrlo nuevamente. Vamos a decirle que el valor en faradios es de 0,01. Entonces me dice que mi valor es en un submúltiplo, que es milifaradios. Vamos a ver, por ejemplo, en 0,01. Entonces me dice que es 10 microfaradios, ¿sí? Vamos a ver entonces en 0,001. Perdón. 0,001. Me dice que el valor en capacitancia es de 100 nanofaradios. Ahora vamos a ver con los múltiplos. Tengo, por ejemplo, un valor de 1000 faradios. Entonces me dice que mi capacitancia es de 1 kilofaradio. Ahora vamos a ver, por ejemplo, de 1.000.000 de faradios. Entonces me dice que es de mi capacitancia es de 1 megafaradio. Ahora vamos a ver por ejemplo, de 500 millones de faradios. Entonces me dice que mi capacitancia es de 500 megafaradios, ¿sí? El programa está hecho para correr valores desde 10 a la menos 9 hasta 10 a la 18 faradios. Si yo ingreso un valor que esté por debajo de eso, pues que en la práctica ya es difícil, o por encima de 10 a la 18, pues que ya aún es más difícil con esa unidad tan grande, el programa me va a decir que los valores están fuera de rango. Bueno, ¿cómo dice el programa? Lo que hice fue hacer con el condicional if, lo que empecé a hacer fue ir recorriendo los distintos valores y crear rangos. Entonces, por ejemplo, lo primero le dije que ingresara el valor al usuario. Segundo, entonces le dije que si el valor era mayor o igual a 10 a la menos 9 y menor a 10 a la menos 6, o sea, estaba entre esos rangos, lo que hiciera era multiplicármelo por 10 a la 9. Después me desplegara entonces que la capacitancia era ese valor en nanofaradios. Si el valor no estaba entre ese rango, ya me iba al rango siguiente, que era de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 3, no incluido, ¿sí? En ese momento ya le decía que era entonces microfaradios. Si no, el valor era de 10 a la menos 3 hasta menor a 1, ya lo que hacía era multiplicarlo por 10 a la 3, que ese es el submúltiplo de milifaradios, y lo expresaba en milifaradios. Luego ya me iba para los múltiplos. Si era mayor o igual a 1 o menor a 1000, le decía que estaba en faradios. Luego, si el valor ingresado por el usuario era mayor o igual a 1000 o menor a 1.000.000, ya lo expresaba en kilofaradios, y así hasta lo que les conté, pues que lo hice hasta 10 a la 18, pero pues yo creo que pues en la práctica no se necesitaría un valor tan alto. Y al final ya le digo que si no, pues está dentro de ninguno de esos rangos de 10 a la menos 9 a 10 a la 18, pues me diga que estaba, le diga al usuario que está fuera de rango, ¿sí? Listo, ya luego entonces el programa para determinar si el triángulo es equilátero, escaleno o isósceles, entonces lo primero que le pido al usuario es ingresar
los tres ángulos del triángulo. En este caso vamos a ver, por ejemplo, si le doy 60 al primero, que es alfa, beta al segundo y gamma al tercero. Él me dice que el triángulo es equilátero. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a correrlo nuevamente, donde voy a tener, por ejemplo, dos ángulos iguales, ¿sí? Él me dice que es un triángulo isósceles, y ya para un triángulo que tiene todos los ángulos diferentes, como este, por ejemplo, 100, 60 y 20, él me dice que es un triángulo escaleno. Entonces, primero se ingresan los valores. Si la suma de los ángulos internos de un triángulo no es igual a 180 grados, o sea, es diferente de 180 grados, pues el triángulo no se puede construir. Entonces le digo al usuario que revise la construcción del triángulo. O sea, si se da esa, si se da esa condición, es decir, ya habiendo pasado o sea, la condición de que esté en 180 grados los ángulos internos, le digo al usuario, el programa lo que hace es determinar si los ángulos alfa, beta y gamma son iguales. Si son iguales, entonces ya el triángulo es equilátero. Si no, si los triángulos son todos diferentes, si los ángulos, perdón, son todos diferentes, ya lo que hago es desplegar que el triángulo es un triángulo escaleno, y si no, la única opción que nos queda es que dos ángulos sean iguales. En este caso es un triángulo isósceles.